Hola, buenos días, soy Pepi. Hola, buenos días, soy Isidoro. Los dos vivimos en el pueblo, Ujú. hemos nacido en el pueblo y tenemos unos cuantos años ya. Sí, tengo yo más porque nací antes que tú. Entonces, Entonces, bueno, pues el pueblo, desde que él sabe más que yo del pueblo, porque él desde muy crío tuvo que trabajar aquí y sabe más cosas, pues vamos a recordar un poco la historia de los últimos años. es que también ha cambiado mucho el pueblo, porque es lo que decía antes. Tú fíjate que antes las calles eran todas de tierra, no había Bueno, cemento, no había nada, porque piedras y sí. barro. También éramos felices en aquellos años. Luego vino la presa, yo he estado trabajando ahí y bueno, pues ya cambió ya empezamos a ganar algo de dinero, porque aquí había mucho ganado. Antes aquí había 4.000 cabezas de ganado, entre ovejas y cabras, y era lo que vivíamos. Todo lo que ve usted venir de la presa para acá no era monte, era todo siembra, centeno y trigo, y de eso comíamos y vivíamos. Finales de los 68 se empezó la presa de la Tarzar, que fue lo que cambió totalmente al municipio y por lo que somos conocidos. Bienvenido a Traductores del Viento y a Espacio 58.0. Joaquín Lera, que bueno, aparte de cantar y componer canciones, también escribes poemas, escribes creo que también otros libros que no son poemas o en proceso de, Sí. y bueno, realizador de vídeos y aprendiz de pintor, que bueno, aprendiz a lo mejor ya no, que he visto No, algún no. dibujillo. De hecho, yo no me considero pintor, hago mis dibujitos, yo le llamo mis dibujos surrealistas desde que era pequeño. Lo que pasa que hay gente que me dice que soy pintor porque le gustan mucho mis cuadros. Pero sobre todo soy músico y escribo, hago canciones y tengo hecho algún libro de relatos con otra gente y una novela que acabaré seguramente dentro de 8, 9, 10 años, porque llevo 10 años escribiéndola, pero tiene tantos personajes que cuando voy a retomarla ya no me acuerdo de los personajes y tengo que volver a ello. Pero sobre todo lo que sí he escrito son libros de poesía, creo que son como 9 los que tengo publicados y ahora saldrá otro en la Feria del Libro de Madrid y que lo publicarán Cuadernos de Laberinto, la editorial Cuadernos de Laberinto, y luego escribí una antología que me hicieron El País Literario, que es una antología de canciones desde 1977 al 2000. Y luego el último libro publicado es uno que se llama Sin red en la red, que tienes tú. Me lo he leído, sí. Y el primero que hice, que fue con Ediciones Irreverentes, que fue en 1970 y pico, creo. No, un poco más tarde, fue con Ediciones Irreverentes, se llama Mujer Luna, que tiene un título que me gusta, me sigue gustando mucho, y además la portada es de una hermana mía que sí que es pintora, Ujú. que se llama Chelo Lera, y que es un cuadro muy bonito de una mujer. ¿Y los títulos te surgen así a medida que lo vas haciendo o ya después Es curioso lo porque culminas? no salen así de repente. Yo voy tomando notas y cuando ya al final yo suelo ponerles el título ya una vez que está el libro terminado prácticamente, y suelo tomar notas y pongo varios títulos. Y luego al final no suele ser ninguno de los que he cogido nota porque de repente a última hora me sale uno que es mejor. Ahora, por ejemplo, en este nuevo libro que voy a hacer, tengo varios títulos cogidos y seguramente Ninguno. me gustan los 4 que tengo puestos hasta ahora, pero es que ayer montando en bicicleta se me ocurrió uno y dije, va a ser este, va a ser este, y todavía no lo sé. Es decir, que es muy raro que le ponga el título al principio a una obra antes de que esté terminada. Sí, que le dedicas más reflexión y demás para... Claro, sí, sale así. Luego también tiene que ver cuando ya has escrito los poemas y según de que vayan la temática Hmm. de los poemas, pues cogen uno u otro nombre, ¿no? Que le pegue más o que sea más característico. Porque cuando estás escribiendo no te das cuenta muchas veces de lo que estás escribiendo, es curioso. Y luego cuando lo vuelves a releer dices, ahí va, si esto es una historia fantástica, ¿no? Que escribes más como desde el subconsciente y luego ya como que lo Sí, analizas. efectivamente. O sea, escribo como yo
mi vocación literaria viene pegada no es la palabra, sino que viene junto a la música siempre. Es decir, que yo siempre haciendo canciones estoy poniéndole música y al mismo tiempo estoy pensando en las palabras. Pues me pasa algo parecido. ¿Y de dónde nace como ese pulso artístico? ¿Cuándo te surge Uf. entrar en ese mundo? Pues desde muy pequeñito, desde muy pequeñito. Yo mi primera canción la hice muy joven, con una guitarra que me pusieron la guitarra era más grande que yo, y en mi casa somos una familia de 11 hermanos, y de los cuales 9 son artistas y 9 tocan la guitarra. Algunos se han dedicado a ello, como mi hermano el actor Chetelera, que falleció recientemente, hace un par de años, tristemente. O tengo otro hermano dramaturgo, que se llama Antonio, que es periodista también. Luego tengo varios hermanos músicos y una hermana pintora, como te he dicho. Y de pequeño nada más que había una guitarra en casa. Y entonces yo soy zurdo, de pequeño tenían la manía antiguamente de atarle la mano a los niños en las escuelas cuando eras zurdo, porque decían que estar zurdo entonces era como estar poseído por el diablo. Entonces fíjate qué aberración. Y entonces a mí me ataban la mano al pupitre y no me dejaban ni salir al recreo, hasta que un día llegué a casa con la mano enrojecida y mi padre, que era un hombre muy valioso y muy tierno y le echó una bronca, tal bronca a esta señora maestra que me sacó del colegio. Y entonces, como rebeldía, aparte de que nada más que había una guitarra en casa, yo creo que como rebeldía empecé a tocar y aprendí a tocar la guitarra con la izquierda. Y ahí empezó mi vocación. Ujú. Eso, y luego que en mi casa siempre se ha leído mucha poesía. Mi padre escribía muy bien y luego mis hermanos mayores también. Y entonces, pues, digamos que la música me tiene atrapado desde que era un enano. ¿Y Desde que era... compartías también esa forma de crear con tus hermanos o era... Sí, bueno, de hecho, luego más adelante hicimos un grupo, hicimos un disco y todo, que es de un grupo que se llamaba Ventolera, en la década de los 80, a finales de los 80, Ujú. y que incluso sonó en la radio muchas veces, en cadena dial entonces, y estuvo número uno y tal. Y teníamos un grupazo. Mi hermano Carlitos a la batería, el Charlie, y luego mi hermano Justo al bajo, mi hermano Héctor con una guitarra eléctrica o acústica y yo con otra. Y los directos eran increíbles. Lo que pasa que por cosas del destino lo dejamos porque no tuvimos esa suerte mediática que tienen otros grupos, ¿no? Y entonces, y luego que cada uno siguió por su camino y, y seguimos tocando, a veces nos juntamos, pero ya dejamos el grupo. Lo que sí hacíamos de pequeños en casa, aparte de cantar y tocar todos los sábados, hacíamos obras de teatro. Cogíamos las sábanas de mis padres y las eran como el telón, y los sábados o los domingos preparábamos pequeñas obritas de teatro. Yo de hecho recuerdo te comentaba antes, una que yo llevaba, era muy un enano también, y tendría 7, 8 años, y preparé un monólogo sobre un libro de Julio Cortázar que se llama Historia de famas y cronopios. Y entonces yo le decía que mi padre se tiraba por los suelos porque era normal, ¿no? Y porque ver a un chaval declamando así, dice, atrévete a decir que no. El león, esto era la historia del león y el cronopio, ¿no? Entonces le decía el león al cronopio, atrévete a decir que no soy hermoso. Y el cronopio, acojonado, le decía, usted es el ave más hermoso del paraíso. Es decir, incluso le hacía volar al león, ¿no? Con tal de... Y eso a mi padre le hacía mucha gracia. Mi padre, mis hermanos, y luego nos disfrazábamos, hacíamos... Es decir, que en mi casa siempre hubo mucho arte. Ujú. Y a mí la música para mí es... Yo sin música no podría vivir, sin la música y sin la naturaleza. Por ejemplo, ahora que estamos aquí hablando, el estar escuchando el sonido de los pajarillos que nos están acompañando, para mí es un bálsamo, ¿no? Mucho más que todo el ruido en el que vivimos. Y cuando hablo de música en mayúsculas, ¿no? Porque Ujú. a mí me gusta mucho el rock and roll, pero sobre todo me gusta... hay veces que digo que la mejor música es el silencio, Ujú. porque es el que te hace recoger las melodías que luego vas a plasmar en una guitarra, en un piano o en cualquier instrumento.
Qué curioso eso también, Sí, siendo músico, que al final podría decirse que incluso no es lo contrario a la música, porque la música también tiene silencios, ¿no? Incluso en sí, sí, partituras claro, aparece. claro, claro. Justo has sacado una frase que tenía yo pensada además comentar contigo luego porque Ajá, aparece en Sin Red, o sea, sí, Sin Red en la red, sí. que es lo de que eso, que si hay algo de lo que no puedo prescindir es de la música que habita en el silencio. Efectivamente, porque es que el silencio, yo tengo una canción que hicimos Alberto Cortés y yo que se llama El silencio es más silencio, porque el silencio te invita de alguna manera te invita a saber lo que es la música, ¿no? Y a descubrir la belleza que hay en cada nota musical, ¿no? Sin ese silencio luego no podrías percibir la belleza que hay en todo lo demás, ¿no? Como te decía antes, en el sonido de los pájaros, ¿no? Cómo cantan los pájaros, ¿no? Sin los tambores africanos tampoco se hubiera descubierto la batería. Y eso empezó desde el silencio, pues dándole a un tambor o a un carpintero viendo cómo con un simple martillo o con un cincel hace melodías, hace ritmos, ¿no? Y el silencio, aparte que es que te vale absolutamente para todo, ¿no? Hay a mucha gente que le da miedo el silencio, pero es porque no, yo creo que es porque no les da miedo a descubrirse a sí mismos, ¿no? Porque cuando el silencio te hace ser feliz y estar a gusto contigo mismo, entonces es que ahí todo lo demás es un abanico que se abre, ¿no? Es como la meditación, ¿no? Cuando aprendes a meditar, pues, y descubres ese silencio que hay en la meditación, la cantidad de melodías y de cosas y de colores, incluso el silencio tiene que ver con los colores, ¿no? Aunque estés con los ojos cerrados, se ven muchísimos colores. Estoy entrando un poco en el mundo del surrealismo, pero creo que todo tiene un poco que ver, ¿no? ¿A ti te gusta pasar entonces tiempo en silencio? Sí, sí, bueno, de hecho yo todos los días tengo que estar en silencio, Ujú. suelo meditar todos los días, de hecho tengo el título de profesor de meditación y de instructor de yoga y este tipo de cosas porque me gusta también. Y yo todas las mañanas medito por la mañana, intento meditar generalmente una hora aproximadamente y me viene muy bien porque luego a raíz de ahí me levanto muy pronto, eso sí, y a raíz de ahí pues el día lo coges de otra manera, ¿no? Intentas que las distorsiones que hay en el mundo y en todas las noticias y todo el bombardeo y en todos los ruidos que hay alrededor de nuestro cerebro y todos los enanitos y los pensamientos que tenemos en nuestras cabezas, pues hacen de alguna manera que desconectes y que te ayuda, además te ayuda mucho a la creatividad a la hora de crear Ujú. y a la hora de ponerte a componer o a escribir o a hacer cualquier herramienta, incluso a lavar los platos, como dicen los, los que hacen zen, que no son los cenutrios, precisamente, ¿no? Justo. O sea, que para crear también te sirve, ¿no? Ese momento de Es, es, dejar la mente en blanco. Bueno, no sé si... A mí me es muy complicado dejar la mente en blanco. Yo no sé si lo consigues o hay alguna... Sí, bueno, más que dejar la mente en blanco es conectar contigo mismo y con tu respiración y llega un momento que estás, no es que estés en blanco, porque quedarte en blanco es como si te fueras a caer, y como ya no te desconectaras de todo, es simplemente estar conectado contigo mismo lo que esa frase que dicen y que está muy de moda, que dicen aquí y ahora, es decir, estar contigo mismo y desconectar de todos los ruidos que hay en el exterior, de todos los problemas que tenemos, ¿no? Yo qué sé, que si la niña fuma, que si la abuela llora, que si el primo se ha hecho pis en la cantimplora, cosas de este tipo, ¿no? Y de todo tipo de conexión exterior que no tenga que ver con el estar contigo y darte cuenta de quién eres, de, de por qué tienes ira, de por qué tienes por qué te pones nervioso y te entra ansiedad entre cierto tipo de cosas, ¿no? Te ayuda mucho a reconectar contigo mismo y darte cuenta de el por qué ocurren cierto tipo de cosas, ¿no? Y te ayuda a resolverlas, por lo menos de momento, porque Ujú. luego tienes que seguir
tienes que seguir meditando, ¿no? Pero meditar también es caminar, y darte un paseíto por el campo y también es meditar porque sin darte cuenta estás desconectando de todos los problemas y estás escuchando, yo qué sé, viendo esos lirios que hay ahí ahora de color violeta o viendo eh, cualquier cosa que te hace salirte de tus problemas de trabajo, laborales o de este tipo de cosas. Y Vamos, que me puedo dirías, extender un montón, no, claro, si es que es pero un sobre tema que al todo, final da para mucho. claro, es que quedarse en blanco, la gente confunde eso. A mucha gente le produce muchísima tensión el meditar. Yo tengo varios amigos, dice, es que yo no me puedo poner a meditar. Y uno está encantado. De hecho, me llama, joder, tengo que ir a meditar contigo otra vez, que no sé qué, tal cual, joder, porque es que estoy estando solo, no puedo y tal cual. Porque estando conmigo luego hay una serie de pautas, ¿no? que sigue y entonces... Pero es que hay mucha gente que tiene miedo a conectar consigo mismo, ¿no? De hecho, yo recuerdo las primeras veces que medité hace muchos años que me entraban unos lagrimones que no veas. Me ponía a meditar y me salían unos lagrimones porque te dabas cuenta de un montón de cosas, ¿no? Lagrimones, pero buenos, porque luego cuando terminabas era como una Como liberación, ¿no? Como reconfortante una también. liberación, es decir. ¿Y dirías que ha cambiado tu forma de crear de cuando empezaste? Porque al Sí, 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 principio sí. supongo que no pensabas tanto en esta idea de meditar. No sé, ¿qué Sí, sí, evolución has pues tenido en ese sentido? a lo mejor meditaba, pero no me daba cuenta. porque, porque no, lo único que quería entonces era crear y salir adelante con mi música. De hecho, yo, para pagarme las clases de canto, dejé mi casa porque yo quería ser artista desde muy joven y me dieron un carné de color naranja que le sacaba a los municipales cuando venían porque para poder pagar esas clases cantaba en la calle Preciados de Madrid. De hecho, luego hice una canción que se llama Calle Preciados y que la hice junto a Juan Antonio Muriel la letra. Eh, Juan Antonio Muriel es un cantautor maravilloso que hizo, entre otras canciones, Princesa con Joaquín Sabina y tal, y con el que he compuesto varias canciones. Para mí uno de los grandes de este país y que no es tan conocido como Sabina, pero que es fantástico, ¿no? Y, y, que, y con eso me pagaba las clases de canto y me ayudó muchísimo. También el ver pasear a la gente por las calles. Yo solía cantar además de 2 a 4, que era cuando la gente salía a lo mejor a comer tal y hacía unos corros de 300, 400 personas. Lo recuerdo con muchísimo cariño esa época. Sobre todo en verano. En invierno no tanto, porque en invierno hacía una rasca que era terrible, ¿no? Pero recuerdo sobre todo a una viejecita que venía todos los días, se traía su sillita, se ponía allí y me dio de comer durante varios años, porque me echaba 300 pesetas así, enrolladitas en un papel, me echaba 300 pesetas Yo dejaba la caja de la guitarra ahí puesta y siempre venía tal cual, aplaudía y claro, a un chaval tan jovencito, verle ahí ponerse a cantar. Yo entonces no tenía muchas canciones mías, entonces cantaba tangos, cantaba canciones argentinas, canciones, alguna de los Beatles, cosas así, ¿no? Y la gente empezaba a echar dinero y yo cada vez yo me hacía, yo, la, entonces vamos, me traía una alegría de la leche. Recuerdo un día que me gané 30 y pico mil pesetas en 3 cuartos de hora, Joder. y mi hermano Chete, el actor, que entonces se había separado y yo vivía con él y con otros 2 actores, y nos entró una alegría que nos dimos el lujo de meternos una mariscada, macho. Y nos metimos una mariscada y a las 8 me tuve que volver a cantar porque los actores entonces y los músicos era muy difícil. ¿Y Pues, de cuándo surge entonces el escribir? Porque imagino que escribías canciones, pero luego también empezaste a escribir poemas y ¿qué es lo que te dio esa pulsión, ¿no? De escribir esos poemas, esos versos de pronto. pues en mi familia hay 2 poetas maravillosos y otros 2 hermanos que escriben canciones también. Y luego mi padre escribía muy bien. Mi padre
se tiró 6 años antes de casarse con mi madre, que él trabajaba en León, en una empresa de carbón, y mi madre estaba en Galicia, y la escribía 2 cartas de amor diarias, que si tú lees esas cartas dices, madre mía, este tío es un poeta, pero de los pies a la cabeza, ¿no? Y él fue el que de alguna manera nos metió la poesía, el ver en casa poemas de Miguel Hernández o de Luis Cernuda o de Federico García Lorca o de Antonio Machado o de, o de Pío Baroja y de tantos otros, o de Alexandre o de Juan Ramón Jiménez, tal. Entonces había entonces este tipo de... que mi padre no era un hombre rico, pero sí que había estos fascículos, estos libros que se iban comprando, saliendo todas las semanas, y entonces él los compraba y nos los pedíamos. De hecho, yo el primer poema que creo que al que puse música fue un poema de Antonio Machado, que se llama, y que he recuperado, que se llama Parábolas, y que también grabó en su día Paco Ibáñez. Y luego siempre he dicho que soy un aprendiz y lo seguiré diciendo. De hecho, la palabra aprendiz seguramente será uno de los títulos de los que te hablaba antes del próximo libro de poemas. Uno de los títulos podría ser El eterno aprendiz. Y entonces, porque me considero así, ¿no? Nunca me he considerado un poeta académico, como Luis Alberto de Cuenca o como tantos otros, sino un poeta que se va descubriendo a sí mismo. Me gustan los endecasílabos en los sonetos y los alejandrinos y este tipo de cosas, ¿no? Y las décimas y las coplas y todas estas cosas. Pero la música de alguna manera y la poesía son como dos primas hermanas, ¿no? Que no sabes a lo mejor si estás haciendo un soneto, pero luego cuando te pones a leerlo resulta que lo has hecho, ¿no? Sin darte cuenta, ¿no? Y es que no sabía cómo definirlo. Para mí es como siempre me ha llamado, es como dibujar, siempre me ha llamado el jugar con las palabras, poder hacer cosas bonitas con la música y hacer feliz a los demás con eso que haces, ¿no? Hacer sentir a los demás algo bello, ¿no? No solamente para ti, pero primero te tiene que gustar a ti. Y luego que si la gente al escucharlo le gusta o le produce alguna sensación agradable, pues es una magia, ¿no? Recuerdo la primera vez que canté en un escenario en San Ignacio de Loyola, en Aluche, creo que era el salón de actos del Colegio de La Salle, y canté un poema de un ruso que se llamaba Evgeny Evtushenko, que le había puesto música, y me empezaron a aplaudir de una manera que dije, "Oye, yo creo que a lo mejor ahí fue en el momento que dije, coño, yo tengo que ser artista, ¿no?". Pero la verdad es que lo llevo en la sangre, y hoy en día yo sin la música no... De hecho es lo que me sigue moviendo y me sigue tanto la música como la poesía, como el arte de la imagen, sobre todo eso, la música y la poesía. ¿Dirías entonces que eres una persona poética más allá de que se quede o no escrito en un papel en tu día a día? ¿Se te sientes como... Bueno, soy un eterno aprendiz, como te digo, y lo que sí me gusta es seguir buscando y encontrar caminos que te ayuden a, a seguir componiendo, ¿no? Y a seguir haciendo cosas. También me gusta hacer música solamente con el piano. De hecho, he sacado un disco ahora que se llama 14 caricias y un piano, que solamente son piezas para piano y muy tranquilitas y muy tal. Y no son necesarias las letras, ¿no? Porque, porque no son necesarias. Sí, se podría escribir al lado de esa canción, se podría escribir un poema, se podría escribir un relato, se podría escribir lo que fuera. Pero que soy un poeta, yo me lo pregunto a veces, no lo sé. Por lo menos lo intento y sé que que me gusta muchísimo leer poesía, que me gusta escribir y hacer canciones, y que son los demás de alguna manera. Ahora de hecho el día 8 tengo que ir ahí a la Casa de Cultura de Eugenio Trías, que está ahí en El Retiro, donde presentan una antología de autorretratos poéticos, y ahí me han metido al lado de Gustavo Adolfo Bécquer, de Cavafis, de los hermanos Machado,
de una cantidad de monstruos y han metido un poema mío que tal, que yo digo, me cago en la leche. Pues si me han metido ahí, es que, oye, a lo mejor es que algo bonito ha salido aquí, ¿no? Desde luego. Pero vamos, que me da un poquito de cosa, porque tengo que ir allí a leer el poema y luego soy más tímido de lo que parece. Pero, pero te da una alegría, que de repente que dices, jolín, estoy yo aquí metido con estos monstruos. ¡Joder! ¡Qué pasada! Chavalote. Pues nada, a seguir escribiendo. Es decir, que de la poesía viven muy pocos, ¿eh? Y a mí me gusta mucho porque últimamente hay mucha gente que escribe poesía, hay mucha gente joven que necesita escribir poesía. Y eso es fantástico, es algo que, porque eso enriquece a la gente, porque suelta toda esa carcoma que Mm. llevamos dentro, ¿no? Y le hace describir sus sentimientos y yo qué sé, hacerse sus propias películas Sí, que al final es en, una forma muy en una página liberadora, muy ¿no? De claro, expresarse. se liberan. Y hay gente muy buena, hay gente. Mm. Pasa igual que con los músicos y los cantautores. Yo ahora ya me he quedado un poquito desfasado, porque es que hay un billón de cantautores jóvenes algunos que son muy buenos y otros que tal, pero es que yo no puedo conocerlos a todos, ¿no? Porque de alguna manera las grandes discográficas, las multinacionales de este país, no de este país, sino del mundo, bajo mi punto de vista, están mediatizando demasiado a la gente, sobre todo a los jóvenes, a que escuchen un tipo de músicas eh, que viene con los tiempos, ¿no? Pero con los buenos tiempos y con la tecnología se pueden hacer maravillas también. Y hay un tipo de música con letras excesivamente violentas, bajo, es mi humilde opinión, con unos ritmos, incluso diría que militares, que incitan un poco a la violencia no sé, dicen unas cosas las letras que vamos, yo no se me ocurre decirle ese tipo de cosas a una mujer en la vida, ¿no? O sea, y que promocionan en exceso Ujú. a nivel internacional, ¿no? De hecho, en todas las películas hollywoodienses y tal, entonces, Sí, que haya esos espacios luego de pronto en el que haya claro, o más sea, poesía o que más está bien cantautores de vale, que pronto. está bien que haya eso para conocerlo, pero que no le den, digamos, un espacio tan un 80 o 90% y que luego dejen, yo que sé, la música clásica o música más alternativa, ¿no? O la música indie o otro tipo de música, sí. Que por Porque un cierto, bolero siempre será un bolero maravilloso, o un tango, o una copla, o yo que sé, o un paso doble, ¿no? Digo yo. me ha recordado antes cuando has mencionado lo del piano, que en Traductores del Viento se hizo una actividad de tocar el piano desde el amanecer hasta el Sí, sí, anochecer. allí estuve. Y eso, me comentaron que pediste el tocar al amanecer. Sí, Y te quería también preguntar que qué tal la qué experiencia bonito. de tocar en el amanecer, ¿no? De pronto Qué ahí bonito que entre me preguntes montañas. eso porque ni me acordaba. Eso ha sido cosa de Miguel Ángel, de Traductores del Viento. Estoy completamente seguro que me hizo una foto maravillosa. Pues sí, lo pedí precisamente porque es que digo, jolín, porque es que aparte, si no recuerdo mal, había luna llena, pero aparte de la luna llena salía el sol, ¿no? Por el este, por el horizonte, que era justo donde estaba el piano. Y y aparte no había nadie. Entonces nada más que estábamos los pajaritos, Miguel Ángel y Yumiko, Patricia, Javier y tres o cuatro personas más, y ahí empezar a tocar un piano de cola, que eso fue maravilloso. O sea, lo que hizo Traductores del Viento allí fue maravilloso, porque yo comencé, pero luego fueron 24 horas en las que empezaron a venir un montón de pianistas maravillosos, gente muy buena, y luego chavales, luego se hizo una paella, así. Bueno, es al lado de una estación de tren, que es un sitio maravilloso donde están ubicados. Bueno, me lo pasé. De hecho, yo iba a estar un rato y llegué a las 8 de la mañana y me fui a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, que ya cuando se había terminado. Qué buen plan, ¿no? De Fue un pronto. plan muy bonito, muy bonito. Una experiencia inolvidable. Luego se metían chavales pequeñitos que estaban aprendiendo y se ponían allí descubriendo las teclas de un piano. Luego chavales también muy jóvenes que tocaban el piano, que era una maravilla. Gente muy buena, profesionales como la copa de un pino. En fin, fue muy divertido. Fue muy divertido. Sí. ¿Y qué? Y es una sensación muy agradable. Ujú. Piano de cola al amanecer,
en medio del campo no suele ocurrir todos los días, tener esa suerte, ¿no? Además que era un piano Yamaha, o sea, un pedazo de piano, ¿no? Porque tú Y vives yo en con mi el pantalón vaquero. campo, ¿verdad? O sea, Sí, yo tengo la suerte de vivir en el campo. ujú, A mí las grandes ciudades ya cada vez me gusta mucho ir a visitarlas, pero el Madrid que yo viví de pequeño con las calles empedradas no es el Madrid de ahora. Yo ahora, si viviera en Madrid y en un barrio céntrico, que están echando a la gente de las casas, con la historia esta que hay con los pisos estos que están los alquileres, con los chavales yo no sé cómo se van a ir de casa. Al final se van a ir la gente de casa ya siendo abuelos, porque es terrible, ¿no? Y ese Madrid me gustaba a mí porque iba caminando. Nosotros vivimos una época en la calle Altamirano y luego también en la avenida Almanzanares, y yo me iba de la avenida Almanzanares. Yo soy del Atleti, entonces era cuando Gárate y Ufarte y Luis Aragonés y todos estos, entonces alguna vez iba al campo a verlos, pero me iba caminando al rastro, ¿no? Por la Latina y por la Puerta de Toledo, ¿no? Cruzando el río Manzanares, que entonces, ya te digo, no estaba la M30 y eran las calles empedradas y tal. Y ese es digamos que es el Madrid que yo adoro y que ya no va a volver, ¿no? Porque hay demasiado coche, hay demasiado ruido. Y entonces, yo qué sé, a ver si hacen los coches sin ruido. Eso sería fantástico. Pero en fin, que vivo en el campo, ujú, me gusta mucho el campo y aparte que es que el campo también me invita a crear, ¿no? me invita a crear y me invita eh, a conectar. También me gusta la ciudad, ¿eh? Me gustan las ciudades. He tenido la suerte de viajar mucho por medio mundo y me gusta llegar a los sitios, verlo, pero luego retirarme a un sitio tranquilo, ya sea el campo o ya sea un pueblecito marinero, ¿no? Me gusta mucho la montaña y me gusta mucho el mar también. Mi pueblecito, mi Corcubión, que está ahí en la Costa da Morte, al lado de Finisterre, a la ría de Corcubión, donde nació mi padre, donde mis abuelos y donde pasé una infancia maravillosa ahí, sobre todo los 3 meses de verano, entre la arena y también echo mucho de menos eso. Echo mucho de menos que se vuelva un poco y sobre todo que a nivel político la gente o los políticos vuelvan a hablar en calma y desde la calma, no desde el insulto, desde el tropiezo, desde y tú más y tú más y tú tal, como si fueran niños grandes, pero que están jugando con la vida de los demás, ¿no? Echo mucho de menos los políticos de verdad, los políticos entregados a la gente para que vivan mejor, para que puedan vivir con dignidad, para que tengan un pan que llevarse a la boca y que no se preocupen tanto por su ombligo, ¿no? Que es lo que hacen, y da un poco de esa ceguera con la que actúan, da un poco de asquito, de verdad, joder, y entristece, ¿no? Entristece decir, bueno, pues, ¿a dónde vamos, no? O sea, poneros las pilas de verdad y dejar ya de insultaros, que estamos en el siglo XXI y la gente lo que quiere es vivir dignamente y tener un trabajo digno y tener una casa y ya está, no quiero mucho más. La gente no quiere hacerse rica, o sea, yo no quiero tener un Maserati. O sea, ¿para qué quiero yo un Maserati si hace un ruido de la leche? Yo con tener un cochecito que me lleve cuando tengo que ir, pues eso. No me extiendo mucho más porque tampoco quiero. Sí, No, no, pero que la conversación en ese sentido se ha claro perdido un poco. que si te pones a ver un debate político, pues que te enriquezca, no que te desespere, ¿no? Porque la desesperación nada más que lleva a, a- a confundir a la gente, a confundir a la gente. Y ellos tienen es como los maestros, ¿no? Ellos tienen el deber y la obligación, que para eso se les paga, de hacernos ver las cosas más claras y de defender las cosas Mm. para que la gente viva mejor.
Y hablando así, lo único que hacen es embrutecer a la gente. Si tú oyes a un político decir barbaridades e insultar a otro político y lo ve un chaval de 10, 11 o 12 o 13 años, estás incitándole a la violencia, ¿no? Hmm. Y si imitas a un político que está insultando a otro, ¿eso qué es? ¿Qué tipo de educación les estás dando al pueblo y a la gente que te está viendo por la televisión? Tú te sentirás muy a gusto, pero eso no es hacer política bajo mi punto de vista. Creo que se tiene que calmar mucho las cosas y ya no te hablo del mundo, lo que están haciendo hoy en día con Ya, Palestina y lo que están haciendo con Ucrania y lo que están haciendo en un montón de países, ¿no? Es una está barbaridad, turbulento. es como es como si estuviéramos volviendo a una época primitiva donde el todo vale y donde que nos están acostumbrando a ver en las noticias cómo matan a millones y millones, a miles y miles de personas, niños, y no pasa nada. Porque hay unos tíos que están absolutamente zumbados diciendo y amenazándote y acojonándonos a todos de que pueden apretar un botón en cualquier momento y que todo se va a ir al carajo. Pero bueno, hablemos de cosas más alegres porque si no me pongo... Sí, no, porque esto es un Pero bueno, es ya. que hay que decir también este tipo de cosas, ¿no? Porque Sí, no, son cosas que al final por dentro te remueven. O hombre, sea, es que no nos pueden acostumbrar a que mm, eso sea lo normal, ¿no? A comerte unas judías verdes o una ensalada mientras estás viendo hay gente que no tiene un pan que llevarse a la boca y que han matado a toda su familia y que siguen matando y matando y matando y matando en sí, hay fin, mucha pasividad con... sí, Pero bueno. hay mucha pasividad y mucho miedo. mm. Y mucho miedo porque, claro, eso también es horroroso. Hablemos de otra cosa, sí. De hecho, cuando has hablado y has mencionado tu infancia allí en Galicia y demás, me he acordado de pronto que te lo quería sacar. Una frase que también está en tu poemario, el último que has sacado, que decías que leíste en algún lugar que describían a los niños como astronautas a nivel del mar, ¿no? Ah, Y que por eso pues quizá te gusta, ¿no?, estar en el mar y demás. Entonces yo te quería qué preguntar bonito. si tú también conservas esa imaginación que decías, ¿no? De pues una roca puede ser una isla. Sí, 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 sí. Yo Mm, tengo mucha imaginación, yo sigo siendo un niño grande. Y yo creo que todos debemos de seguir siendo niños siempre. Nunca tenemos que dejar de llevar ese niño que éramos con nosotros. Siempre tenemos que llevarlo. El día que dejemos de llevar ese niño con nosotros, pf, eh, nos convertiremos pequeñas bestias, ¿no? Y porque el niño, ser un niño te produce seguir teniendo inquietudes, querer seguir aprendiendo cosas nuevas y- e intentar ver la belleza en casi todo, ¿no? Entonces, sí, claro que sigo viendo astronautas, sigo siendo un astronauta al nivel del mar, porque tengo mucha imaginación y es la que me lleva a, a escribir y porque es que tener imaginación y hacer cosas bonitas con la imaginación, que la imaginación hay que tener cuidado con ella también, ¿eh? Porque te puedes imaginar, imaginar, como te dé por imaginarte cosas terroríficas, puedes acabar medio zumbado. Aunque un punto de locura nunca viene mal. ujú. Pero eso es siempre una locura. Si sabes que es locura, es que no estás loco. Efectivamente. Y no sé si para ti la naturaleza en qué sentido aporta la poesía, porque supongo que un poema no sale igual del campo que de la ciudad. Yo no sé si... Además, me he acordado también de otra frase que me gustaba mucho, que decías que, que consideras que el mayor atraso es la aceleración, ¿no?, de los tiempos de ahora. Sí, efectivamente, es que el ir corriendo a todos los sitios es un disparate. Eh, la poesía, lo bueno que tiene la poesía es que puedes hablar de todo, sea tanto de las ruedas de un coche, como de una hoja que se cae, como de una novia a la que ya no vas a ver nunca más, como de un amigo que se ha ido, de un pajarito, es decir, puedes, puedes hablar de un montón de cosas. ¿Y qué En la poesía dirías? puedes hablar de todo, es un Claro, abanico tan amplio, al final las metáforas, ¿no?, van un poco... sí,
de traer cosas que Y por pueden esa, ser mundanas y de pronto convertirlas en algo bello, ¿no? Con las palabras, o sea... efectivamente. Ujú. Hay palabras y frases cuando te salen que yo creo que la poesía además es el campo más difícil de la literatura, porque explicar en unos versos, explicar en unos versos toda, toda una temática que te haga pensar demasiado, a lo mejor es más difícil que hacerlo escribiendo una novela, ¿no? Una novela te cuesta muchísimo más tiempo, quizás, ¿no? En escribirla, incluso gastas más tinta, ¿no? Pero una poesía, yo por ejemplo, cuando me pongo a leer a ciertos poetas, es que me quedo maravillado de qué cabeza tiene. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo porque aparte de hacer mis propias canciones y de tener mis propios mis discos con mis canciones y haber escrito para otra gente y tal, pues me gusta ponerle música a poetas, ¿no? Lo hago desde pequeño. Y ahora estoy musicando a un poeta que se llama Félix Maraña, que es un poeta afincado en el País Vasco, y tiene un libro maravilloso que acaba de sacar que se llama El bosque no es un árbol repetido, que es el del título ya es maravilloso, El bosque no es un árbol repetido, sonetos y soñetos, y me puse a leer ese libro y de repente en 15 días le había puesto con mi guitarrita música a 11 poemas, ¿no? Ahora les estoy haciendo los arreglos y estoy encantado. Estoy encantado y él está encantado porque no se lo esperaba. Es de estas cosas que nacen sin ningún tipo de interés, ¿sabes? Ni horizontal ni vertical ni monetario, ¿no? Simplemente porque te apetece hacerlo. Y eso es un privilegio, poder hacer eso con la poesía. Y que te guste algo y que te llame tanto y poder hacer de eso un trabajo bonito, pues tal. Y luego también estoy haciendo otro con Manuel López Azorín y va a salir otro también con versos de varias gente, de pues Giovanna Benedetti, Carmen Sigüenza y unos cuantos más. Sebastián Mondéjar, que es un poeta murciano que hizo la mili conmigo y es un percusionista maravilloso, pero es que es un excelente poeta. Entonces estoy ahí que tengo 3 proyectos poéticos que me enriquecen a mí y me ayudan de alguna manera para luego yo hacer también mi poesía, porque siempre se te queda algo leyendo, ¿no? Y leer es muy importante. Para mí leer poesía es algo que me hace, que me hace estar vivo, ¿no? Y me hace luego, pues eso, me ayuda a componer y decir, jolín, sin querer te vienen al subconsciente luego cierto tipo de ideas y palabras. Y luego con la poesía siempre aprendes palabras nuevas o conceptos nuevos, que en la vida real y Sí. en el idioma común, que está muy bien también. Porque igual que te hablo de poesía, por ejemplo, para mí el rap me parece que son los cantantes sociales del, del siglo, de finales del siglo XX del siglo XXI, ¿no? Tienen algunos poemas que son muy alucinantes y que dicen verdades como puños y que dicen lo que sienten y lo que les está pasando en sus barrios y el dolor que tienen. En fin, no todo va a ser poesía, digamos, entre comillas, más... no me gusta nunca utilizar la palabra culta, pero de Como gente más que, clásica a lo sí, mejor. efectivamente, Ujú, más académica, ujú. más clásica, más académica o más tal, sino que también es la poesía de toda la vida, de gente que empieza, en fin. ¿Qué te voy a decir? Y luego también estoy haciendo un disco que al final, a ver cuándo lo termino, que estoy haciendo con Pablito Méndez, que es un musicazo, y estamos haciendo entre los dos, pero que como él se mete, él ahora está haciendo la música de un musical en Londres, y yo estoy aquí, entonces cada vez que nos reunimos, vamos a hacer este tema, no sé cuál, pero vamos, estamos tardando más de lo debido, más de lo debido. Y yo estoy haciendo como estas interrupciones que ocurren, al mismo tiempo estoy haciendo un disco aparte con mis propios temas y con mis propios arreglos. Es decir, que estoy haciendo cositas, Ujú. estoy haciendo cositas. Y también tengo unas ganas de descansar, ¡oh!
Pero de descansar es decir, de no hacer nada, de decir un día, digo, oye, tío, ¿tú sabes no hacer nada? Sí, tú sabes De no hacer meditar nada. quizá, ¿no? Y tomarte Sí, ese no, tiempo, pero esa aparte, pausa. incluso ya ni meditar ni nada, es decir, o sea, es que no, quiero irme a comer unas patatas bravas y luego irme, yo qué sé, al Himalaya, no, porque si me voy al Himalaya, aparte de que tengo un poco de vértigo y está un poco alto, pero no sé, unas vacaciones sin pensar, pero pensando, porque es que pensar pensando también está bien, pensar sin pensar. ¿Cómo es eso? Eso digo yo. Pues por ejemplo, caminando por una playa tranquilamente a la orilla del mar, y viendo cómo esa espumita de la ola te roza el meñique. Oye, y de repente dices, joder, macho, se me están congelando los pies y no te has dado cuenta, porque llevas 3 horas caminando, eso es pensar sin pensar, ¿no? Y te está llenando de energía, de luz, joder, como diría Punset, esas células se te están regenerando, ¿no? Se están, ¿eh? ¿Y Bueno, alguna vez también has compuesto sin pensar? muchas veces, porque tú cuando te pones un folio, un cuaderno en blanco, me sale mucho, también hago dibujitos. O sea, porque claro, yo estoy con el bolígrafo, no con el lapicero, y hago dibujitos y de repente se me ocurre una frase. Y se me ocurre. De eso sabe mucho Patti, que de repente dice, y es una gran fan de mis dibujitos y de las palabras que escribo, porque los dibujos también te ayudan, también es otra forma de pensar sin pensar. Los dibujos surrealistas que hacen son líneas, trazos que vas haciendo, que te van saliendo y al mismo tiempo que estás haciendo esos trazos te sale una frase. Es que el ser humano y la cabeza del ser humano es algo tan mágico. Y de pronto un arte te lleva a otro arte, ¿no? Claro, claro, y que si lo sabes llevar hacia digamos, intentar hacer belleza con las palabras, o con la música, o con tal, y descubrir, es que lo que te quiero decir es que muchas veces yo cuando leo lo que he escrito digo, pero ¿cómo he hecho esto? Una vez que empiezas, que ya tienes un par de frases, también hay veces que tienes ideas. Voy a hacer una Ujú. canción sobre esto. Por ejemplo, hice una canción sobre Palestina al día siguiente de ser la invasión de Palestina, que se llama Soy un niño en Gaza, que por cierto me la han, Quitado, ¿no? me la han quitado y decían que no la podía tener, que tenía que ser para los 18 y no dice gran cosa, dice la verdad. Pues eso. Y entonces sí, pero entonces sí que tienes una idea ya preconcebida. Pero generalmente cuando te pones a escribir, la magia de hacer canciones es que te va saliendo sobre, sobre así, de momento, ¿no? De las Según, entrañas, ¿no? De de las pronto. entrañas, según vas escribiendo. También cuando era más joven y frecuentaba mucho la noche y daba 3 o 4 pases todas las noches, pues muchas veces también me gustaba componer en servilletas. Y eso le pasa a muchos cantautores. Y ahí cogías ideas también para que no se te olvidaran, porque de repente, claro, ellas una situación concreta y tal igual y que son cosas que luego se te van, ¿no? Entonces, si las apuntas, o en los posavasos, que entonces nos dejaban llevar los posavasos, ahora ya no, antes se coleccionaban los posavasos y cajas de cerillas, ahora ya, Ahora los tienen contados, ¿no? ahora sí, pues, ya no sé ni siquiera si ponen posavasos, en muchos sitios no. La verdad es que yo ya no frecuento los bares tanto como antes, ¿no? Pero, y echo de menos eso. Echo de menos esa época, pero no tanto, porque la viví intensamente. Y esta que estoy viviendo ahora, de verdad, el ir cogiendo años y saber que has hecho cosas y que te enriquecen, lo importante de la vida es, yo siempre le digo, tengo amigos que se han jubilado, que se han prejubilado y tal, y que dicen que se aburren. Y digo, joder, mi padre, por ejemplo, decía, yo no tengo tiempo para aburrirme, entre otras cosas porque, claro, darle de comer a 11 hijos, imagínate tú lo que tenía que trabajar el hombre. Pero es que hay mucha gente que de repente se deprimen, macho. Se han tirado toda la vida con un horario de 8 a 3 y luego por la tarde con otro curro para salir adelante y de repente se jubilan, que
y se aburren, no saben qué hacer, y eso es muy triste. Tienen que tener alguna, siempre tienen que tener alguna inquietud. Mm. Y decir, coño, me he jubilado, ahora tengo todo el tiempo para mí, para hacer cosas, y encima tengo un dinerito ahí, que me he trabajado 40 años y me da una pensión. Pues alegría, pues qué pena, ¿no? Que haya gente que se aburre, ¿no? También hay que incentivar eso desde los ayuntamientos y desde los estamentos públicos, para que la gente no se aburra. La verdad que tener esa, no tanto la mente ocupada, sino tu cuerpo, mente, ¿no? Dedicado a una cosa que te guste, pues desde luego nutre muchísimo. Pues sí, pues sí, no, es que claro, y luego Mm. la tele que está muy bien, a mí me gusta mucho la tele, pero a veces me gustaría tirarla por el balcón, ¿no? Y romperla, porque tenemos muchísima información, pero hay mucha información que también los medios de comunicación ahí, si yo fuera y fuera un dirigente un directivo, más que un dirigente de una cadena de televisión, jolín, mira que hay cosas bonitas que se pueden ofrecer en tal, y es que hay tantos programas llamados basura, y es que es verdad, joder. ¿A quién le importa que estén hablando siempre de cosas que no tienen nada que ver con nada? O sea, y no voy a hablar ni a mencionar a nadie, porque luego me puede caer un cachete por aquí y otro por aquí, no tengo ganas de discutir con nadie. Pero todos sabemos de lo que Sí. estoy hablando, ¿no? Entonces, jolín, hacen falta más programas culturales. Y cuando hablo de cultura también hablo de la agricultura. Porque aprender a poner la semilla de un tomate o saber cómo se hace una zanahoria o cómo brota una zanahoria también es cultura. Y no tanta chorrada, ¿no? Y tanta chorrada que atontece. Pasa como con la música esta de la que hablaba antes, ¿no? Sí, pero bueno, Pero siempre bueno, quedará espacio para la buena música, ¿no? sí, efectivamente, pero que haya más espacios Ujú. para la pintura, para la literatura, para el cine, para todo lo que tenga que ver con el arte. Claro, porque yo egoístamente tiro para casa, pero es que tiro para casa porque creo que si a mí me hace feliz y me ha hecho feliz durante muchos años el poder dedicarme a crear, en mi caso lo tenía muy claro desde muy pequeñito, pero también le puede hacer feliz a mucha gente, ¿no? Que descubran ese tipo de cosas, la fotografía, los nuevos medios que hay ahora, ¿no? Y de este último disco, no sé si tendrías alguna canción que quisieras tocar, o a lo mejor no se puede porque no ha salido, no lo sé. Pero me gustaría escuchar algo, la verdad, no sé si te apetece. Del último disco no, porque todavía no Es me las... secreto, ¿no? Más que secreto, que no está bien definido. Solo te puedo decir el título de uno eh, que se llama El Vals de los Idiotas y que dice más o menos así. Cuando una botella de ron costaba 2 canciones y la vida una sonrisa. Cuando volvíamos a casa con el as de corazones y nunca había prisa. Cuando los ojos delataban la inocencia y el futuro era inmediato. Cuando el aire de la calle y las farolas vigilaban nuestros pasos. Entonces nos sentíamos estrellas de circo, con la cabeza en el limbo y el bolsillo vacío, compartiendo guitarras, sueños y amigos. Y en el último trago de un garito perdido encontramos el norte. En el cielo de los duendes encontramos el norte. Y en el cielo de los duendes encontramos el norte. En el cielo de los duendes.
Qué bonito, y pues nada, poco más, la verdad. Que esto me ha recordado también a una frase que quiero así para dejar al final, Ajá. que me gusta mucho, que acabas un poema diciendo que se quede entre nosotros y que se entere todo el mundo. Ahí está. Pues es lo que está ocurriendo ahora mismo. Cuando nadie dirigía tu destino, todo era fácil como